Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Históricamente, calcular los tensores de la relatividad general a mano ha sido, en fin, una auténtica pesadilla. Hablamos de destrozar tardes enteras llenando folios y folios de ecuaciones, donde, imaginar la escena, un solo error algebraico, con un signo menos en la página 4, podía, literalmente, arruinar meses enteros de investigación. Una locura. Pero hoy, a través de este análisis, vamos a descubrir cómo una solución moderna en la nube, usando apenas unas 15 líneas de código en Google Colab, transforma todos esos meses de agonía en un cálculo exacto que toma, y no exagero, unos 3 segundos. Así que nuestra hoja de ruta para esta explicación es la siguiente. 1. Matemáticas contra código. 2. SIMPy en Colab. 3. Implementación técnica pura y dura. 4. 3 métricas físicas clave. 5. Schwarzschild contra Kerr. Y 6. Entrando en la ergosfera. Empezamos con el punto 1, matemáticas manuales contra código, el fin de la pesadilla algebraica. Tradicionalmente, la geometría diferencial requería una paciencia casi infinita. Derivar los componentes del espacio-tiempo a pulso era un trabajo súper laborioso y enormemente propenso a errores humanos que, básicamente, hacían colapsar todo el trabajo. Y el contraste aquí es sencillamente abismal. Fijaos, en el pasado se necesitaban estaciones de trabajo súper pesadas con un software carísimo para poder procesar estos cálculos localmente. Hoy en día, herramientas ubicuas como Google Colab cambian las reglas del juego por completo. Con 0 instalaciones, es decir, directamente en vuestro navegador, la nube nos proporciona un poder de procesamiento instantáneo. Y esto es crucial porque nos libera la mente para interpretar la física real en lugar de tener que estar luchando contra la aritmética. Como suele decirse, y con toda la razón del mundo, hoy en día hacer esto a lápiz y papel ya no es romanticismo, es sencillamente perder el tiempo. La ciencia moderna exige herramientas que estén a la altura. Automatizar el trabajo esclavo de las derivadas nos abre la puerta a un análisis muchísimo más profundo del cosmos. Pasamos a la sección 2, SciPy en Google Colab, nuestro salvador tecnológico. La solución técnica que hace que toda esta aceleración matemática sea posible se llama SciPy. Es súper importante entender cómo acelera estos cálculos tan complejos. Ojo, no utiliza simples simulaciones o aproximaciones numéricas. ¿Qué va? La computación simbólica manipula las ecuaciones en su forma analítica exacta. Al evitar los típicos errores de redondeo de los ordenadores tradicionales, lo que nos devuelve es la pura verdad matemática de las ecuaciones de Einstein y además con una precisión absoluta. Es una pasada. Y claro, esa precisión analítica es absolutamente vital cuando recordamos este número, 64. Calcular el tejido del espacio-tiempo en 4 dimensiones requiere derivar 64 componentes de los llamados símbolos de Christoffel. Es una tarea iterativa, densa, pesadísima. O sea, el candidato perfecto para que un script lo automatice en bucle. Vamos a la sección 3, la implementación técnica paso a paso. Ha llegado el momento de ver cómo la teoría abstracta se traduce directamente a la pantalla. La elegancia de esta implementación técnica en Colab radica en su simplicidad estructurada. Son 3 pasos clave. Primero, definimos las 4 coordenadas del espacio-tiempo como variables simbólicas puras usando SciPy. Segundo, construimos la matriz matemática de nuestra métrica, ya sea para un universo vacío o para un agujero negro. Y por último, metemos todo eso en un bucle diferencial automatizado. Así de directo. Cuando Python ejecuta esta famosa y compleja fórmula diferencial de la relatividad general dentro del bucle, ocurre la magia. Las 64 combinaciones posibles del tejido cósmico se resuelven y simplifican a la perfección. Repito, lo que antes requería el esfuerzo de toda una vida, ahora el código lo compila, sin un solo fallo, en menos de 3 segundos. Sección 4. 3 métricas físicas clave. Ahora hay que darle sentido a todo esto. Vale, ahora que la máquina ha hecho el trabajo sucio y ha resuelto la carga matemática, tenemos que centrar el tiro. De las decenas de respuestas que nos genera el código, tenemos que filtrar el ruido numérico y quedarnos con 3 métricas críticas para entender la física real. Primero, la aceleración radial, básicamente con qué fuerza tira el agujero negro. Segundo, la dilatación temporal, como el tiempo se ralentiza exponencialmente. Y tercero, la curvatura angular, que nos explica el efecto centrífugo en las órbitas. Quedaos con estas 3 porque facilitan muchísimo la comprensión física de lo que está pasando. Si analizamos los resultados para un agujero negro estático, son alucinantes. Fijaos en la aceleración radial. La gravedad efectiva aumenta a medida que nos acercamos, pero luego, de forma súper contraintuitiva, cae a 0 justo en el horizonte de sucesos. Y a la vez, el trazado de la dilatación temporal explota hacia el infinito. Para un observador lejano, el tiempo en ese borde del agujero negro parece detenerse por completo. Sección 5. Schwarzschild contra Kerr, el salto a la realidad estelar.
Aquí la cosa se pone interesante. El modelo estático de Schwarzschild es matemáticamente hermoso, sí, pero en la práctica representa apenas un 1% de la realidad. Para comprender el otro 99%, donde los colosos cósmicos giran a velocidades de vértigo, necesitamos invocar la métrica de Kerr. Y lo brutal de usar Google Colab es que, con solo cambiar unas líneas de la matriz inicial del código, el script nos resuelve al instante un agujero negro en rotación. El horizonte de sucesos físicos se encoge pasando de un radio de 2 a 1.31, y aparece un fenómeno loquísimo que el modelo estático ni siquiera contempla. Al comparar ambos modelos, el verdadero momento o eureka llega al observar el arrastre del espacio-tiempo. Esa línea plana y sosa del modelo estático se convierte en un pico agudo con la métrica de Kerr. El código está demostrando matemáticamente el famoso efecto lens tearing. La inmensa masa en rotación está retorciendo el mismísimo tejido del espacio a su alrededor, obligando a todo, absolutamente a todo, a girar con él. Como remover el café con una cucharilla, el espacio mismo es arrastrado. Y esto nos lleva a la sección 6, entrando en la ergosfera. Ese implacable arrastre calculado por nuestro script nos lleva directamente a la consecuencia más extrema de los agujeros negros en rotación, la ergosfera. Bienvenidos a una región exterior donde el espacio gira tan ridículamente rápido que intentar compensar ese movimiento para quedarse quieto requeriría viajar más rápido que la luz. Y eso, creedme, está físicamente prohibido. Es literalmente una gigantesca cinta de correr cósmica que jamás se puede apagar. Y el perfil cartesiano que nos genera el código prueba esta anomalía sin dejar lugar a dudas. Fijaos en el valor de la métrica temporal, la famosa G sub t. Normalmente en el espacio exterior este valor es negativo, pero aquí cruza el eje y se vuelve positivo. Un signo positivo en esta matemática tiene una implicación brutal. Significa que el espacio y el tiempo literalmente se están mezclando. Dentro de esa zona de arrastre extremo, cualquier nave teórica se vería arrastrada a orbitar de forma inexorable. Pero ojo, a diferencia del horizonte de sucesos, de la ergosfera sí se puede escapar. Es más, a través del llamado proceso de Penrose, un objeto podría entrar, dejarse arrastrar y salir disparado, habiendo robado parte de la inmensa energía rotacional del propio agujero negro. Es energía pura sacada de la rotación cósmica. Claro, para tener la foto completa hay que ser siempre conscientes de los límites. El cálculo simbólico con SymPy nos da una verdad matemática 100% impecable, pero asume ciertas aproximaciones ideales, como que el universo está completamente vacío. El verdadero arte de la astrofísica está en entender estas potentes herramientas matemáticas y saber cuándo hay que dar el salto a la implacable dinámica de la métrica de Kerr para no perder precisión frente a la realidad estelar. Y con esto concluimos. Es una pasada pararse a pensar que alterar los parámetros fundacionales del espacio-tiempo y visualizar sus límites más extremos es ahora una capacidad que cualquiera de nosotros tiene a su alcance, en cuestión de segundos, gracias a unas simples líneas de código en la nube. Teniendo semejante poder matemático al alcance del bolsillo, ¿qué misterio del universo vais a hackear y explorar a continuación?